167 días del periodo de nueva normalidad, 257 conferencias de prensa diarias, más las que hemos tenido desde luego en la conferencia matutina del señor presidente y las que hemos tenido fuera de aquí, las diversas entrevistas y la conferencia de prensa inicial que la tuvimos el 22 de enero de este año, cuando la epidemia no era más que una referencia de lo que estaba ocurriendo en Wuhan, China. Recordamos, como lo hacemos habitualmente los viernes, lo que significa nueva normalidad en estos 167 días y lo que significa el semáforo de riesgo COVID. Y hoy quisiera, con el permiso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, utilizar la experiencia de la Ciudad de México en trazos grandes. Ella misma y el gobierno que ella representa ya han expresado algunas modalidades de la estrategia de mitigación que le implica también el resguardo y el cuidado, identificación, cuidado y resguardo, como le llaman en la Ciudad de México, para ilustrar la diversidad de opciones que existen a la mano de los gobiernos de las entidades federativas para ir modulando la movilidad en el espacio público a partir del semáforo. Lo comentaremos en un momento, pero antes recordar qué es eso del semáforo COVID. El semáforo de riesgo COVID es una manera de estimar, de identificar el riesgo, el peligro, la probabilidad que tenemos las ciudadanos y los ciudadanos de ser contagiados por el virus SARS-CoV-2 que causa COVID o de contagiar a otras personas por el mismo virus. Y también las posibilidades de que la epidemia se haga más lenta o se haga más rápida, y la velocidad lo que quiere decir es el número de personas que se contagian, que enferman, que se hospitalizan y eventualmente que pudieran perder la vida si se presenta una alta actividad epidémica. ¿Por qué 167 días? Esto es un recordatorio, sé que ustedes lo han oído innumerables ocasiones y la mayoría de la audiencia, porque del 23 de marzo y hasta el 30 de mayo utilizamos un solo mecanismo sincrónico, simultáneo, de mitigación en todo el país. Mitigación quiere decir la reducción de riesgos a partir de una estrategia general definida desde hace mucho tiempo en diversos manuales y documentos técnicos amparados científicamente por la Organización Mundial de la Salud y múltiples agencias de salud pública de los países del mundo, y consiste fundamentalmente en evitar la cercanía entre personas. Hemos destacado también el hecho de que lograr de manera efectiva que las personas estemos físicamente distantes, desde luego deseablemente emocionalmente cercanas durante estos momentos de incertidumbre, lo que requiere es medidas masivas, medidas generales. Y aunque en México, al igual que en múltiples países del mundo, empezamos con un mecanismo de detección de casos, identificación de contactos, es decir, personas que estuvieron físicamente cercanas a una persona enferma durante el periodo relevante para el contagio, y esto se llama contención centrada en casos. Esto lo empezamos a hacer en México desde el inicio de la epidemia, de hecho antes de tener el primer caso en México. ¿Cuándo se acabó eso? No se ha acabado, no se ha acabado. Sigue presente este componente de contención centrada en personas. ¿Por qué hay personas que no perciben que está vigente y en actuación este procedimiento? Porque el procedimiento 2, que consiste en la mitigación comunitaria, que en México se llamó Jornada Nacional de Sana Distancia, y que consiste en una serie de decisiones de tipo administrativo, dirigidas no a las personas, sino a la administración de los espacios públicos donde las personas acuden, trabajo, escuela y diversas modalidades de la recreación o de la actividad social. Y esta segunda modalidad es masiva y ha logrado que aproximadamente 40 millones de personas, solamente con el segmento educativo, y un total de 80 millones de personas, dejen de estar cercanos unos de otros físicamente, dejen de estar en el espacio público. Y esto tiene un impacto enorme en reducir los contagios, hacerlos más lentos, y es la famosa y repetida aplanamiento de la curva, que quiere decir que la epidemia sea lenta, lenta, lenta. Desde luego, la medida que es lenta, 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 es
larga. Y esa es la estrategia fundamental. Y un tercer componente, lo recordamos, es la reconversión hospitalaria. De los componentes 1 y 2, lo que logramos es tener menos casos por día, por lo tanto, menos personas por día, por lo tanto, una necesidad de hospitalización menor, y esto nos permitió ganar tiempo, más de 2 meses y medio, comparado con lo que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho estas intervenciones, 2 meses y medio, hasta llegar al punto donde tuvimos la máxima cantidad de casos. Y también nos permitió reducir el número máximo de casos por día y, por lo tanto, reducir el daño general que causa esta epidemia, sobre todo en el componente de mortalidad. Los hospitales se expandieron cerca de 6 veces para las camas de hospitalización general y cerca de 4 veces para las camas habilitadas para atender a personas críticamente enfermas. Lo que habitualmente conocemos como unidades de terapia intensiva, las mismas capacidades o capacidades semejantes, análogas, fueron instaladas en camas de hospitalización general. Y recordar que cuando hablamos de camas, no es solamente el mueble donde se aloja temporalmente las personas enfermas, es, y de manera muy importante, el personal de salud entrenado para este propósito. Y gracias a las intervenciones de la estrategia, específicamente aquellas ejecutadas por el Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, se ha logrado contratar, entrenar y organizar y distribuir más de 58,000 personas trabajadoras de la salud, de las cuales una cuarta parte son médicas y médicos, enfermeras y enfermeros. ¿Y por qué tuvimos que hacer esto? Porque México tiene un histórico deficiencia de su Sistema Nacional de Salud. A lo largo de 40 años no creció como debía crecer, no se invirtió como se debía invertir, no se organizó, no se formaron los profesionales porque la oferta educativa en México estuvo limitada y nos faltan 240,000 personas profesionales de la salud. 240,000. Por cierto, tomen en cuenta que 240,000 es de todos los campos de la salud, no solamente médicos y enfermeras. Eso hace unos días quedó confuso a partir de una pregunta en la conferencia matutina. Bueno, ¿por qué recordamos esto a veces los viernes, en especial cuando no tenemos un componente temático? Porque nos interesa decir las cosas como son y que la sociedad participe de esto. Y también en innumerables ocasiones hemos felicitado y agradecido al pueblo de México, porque es gracias al pueblo de México que se ha logrado el éxito en reducir la transmisión comparado con lo que hubiera ocurrido si no se hubieran hecho las intervenciones. Y notoriamente, esto es un hecho documentado que se puede constatar por cualquiera dentro de México o lo ha constatado la comunidad internacional, México no ha acudido como una decisión del gobierno federal, del gobierno de México, no ha acudido a medidas coercitivas, a imponerle a las personas las cosas, mucho menos a sancionarlas y aún menos usar la fuerza pública para forzar que existan cambios de conducta en este sentido. Lo que el gobierno de México ha hecho es informar, por eso tenemos 254 conferencias de prensa, por eso el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos ha apoyado en todo con un fundamento general y una aspiración general de decir siempre la verdad, siempre la verdad. La verdad es importantísima. Si uno no habla con la verdad, desacredita la capacidad de persuadir. Por eso siempre hay que hablar con la verdad. A veces la verdad es esperanzadora, a veces la verdad entusiasma porque hay motivos para celebrar éxitos, a veces la verdad es cruda y dolorosa y la verdad nos hace sentir mal y la verdad nos puede angustiar y la verdad nos puede hacer perder el ánimo porque la realidad puede ser difícil, pero es indispensable siempre decir la verdad, pase lo que pase, porque de esa manera el pueblo sabe que el gobierno le habla con la verdad. Importantísimo. Vamos a pasar al componente técnico. Si me pasa la siguiente, este es el semáforo de riesgo COVID. Recuerden que el semáforo de riesgo se actualiza periódicamente cada semana, pero se hace público cada 15 días. La razón de ello es las medidas de control,
las medidas de restricción de la movilidad, de confinamiento, necesitan un tiempo para adaptar las condiciones necesarias para abrir las instalaciones o para tener que cerrar las instalaciones. Entonces, desde hace meses convenimos con las personas titulares de los poderes ejecutivos estatales que lo presentaríamos públicamente cada 15 días. Desde luego, cada gobierno de las entidades federativas toma previsiones porque conoce esta información por parte del gobierno federal todas las semanas. Los martes o miércoles se lo enviamos a los gobiernos estatales y es por eso que pueden tomar ciertas decisiones. Recordar que están en semáforo rojo Chihuahua y Durango. Podrían estar en mayor actividad epidémica a lo largo de la siguiente semana algunas otras entidades y cambiar su color de semáforo, y otras están reduciéndose. Todavía 20 entidades federativas tienen una curva epidémica a la baja, como lo presenté el martes reciente, y eso es muy esperanzador porque en la mayoría del territorio nacional la epidemia va a la baja. Pero sépase que en algunos estados, sobre todo de este conglomerado centro-norte, no está todavía a la baja, pero están tomando acciones, han cambiado la táctica, la operación de control y se está logrando ya cambios positivos en reducir los contagios. Lo veremos ahorita con la ocupación hospitalaria de algunas entidades federativas. La siguiente. Curva epidémica de cortes semanales. Si usted es una persona que es la primera vez que escucha curva epidémica y ve esta gráfica, rápidamente explicamos de qué se trata. La curva epidémica es un dibujo, es una representación gráfica hecha técnicamente con reglas muy precisas para representar la ocurrencia de un fenómeno. En este caso, cuántos casos ocurren por semana. La curva epidémica se puede hacer por día, por semana, por mes, por año, por cualquier agregación de fechas. Nos ha resultado conveniente presentarla por semana, aunque los datos que están aquí abajo, por supuesto, son la actualización de todos los días. Empieza en la semana 1 del año, termina esta en concreto en la semana 44. En este momento estamos terminando mañana la semana 46. Ya hemos explicado muchas veces por qué termina 2 semanas antes del tiempo presente, y es porque los datos en ese momento son estables, y en cambio los más recientes siempre fluyen a menor velocidad y podrían dar una falsa impresión de que ya se acabó la epidemia. Tenemos por otro lado la cantidad de casos que está representada aquí, 20,000, 40,000, 60,000, etcétera, y por lo tanto la altura de estas columnas es lo que representa cuántos casos hay. Si uno quiere interpretar esta gráfica, basta con saber, por ejemplo, en este punto, esta semana tuvimos un poco más de 45,000 casos en esta semana. Y vemos múltiples colores que están simbolizados con estos datos aquí abajo. Lo que está en verde son aquellas personas que en cada una de esas semanas tuvo los síntomas de COVID. Aprovechamos para recordar: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, a veces pérdida del olfato, del gusto, puede haber también diarrea ocasionalmente. Y se les hicieron pruebas de diagnóstico por laboratorio y resultaron negativas. Aquí abajo lo mismo, pero quienes resultaron positivos, y en medio este color gris y el color negro son personas a quienes, teniendo los síntomas de COVID, se les estudió médicamente hablando, se les consideró en la estadística que nos permite reconocer el rumbo de la epidemia en el país, pero no tienen una comprobación por laboratorio. Y existen criterios documentados en los manuales de vigilancia epidemiológica en México para que esas personas se puedan considerar como casos COVID si tienen cercanía con una persona que tuvo COVID en el tiempo razonable, o en su momento, analizando su expediente clínico, sean dictaminadas y se decida si tuvieron o no COVID de acuerdo a un criterio técnico razonado, analizando la información. Por último, en esta gráfica lo que tenemos es esta línea que está aquí arriba, de color anaranjado, que empezó a aumentar, se interpreta igual, entre más alta está esta línea, pero ahora se interpreta aquí, es el porcentaje de positividad. Esto es de cada 100 personas con los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, que quienes se les hizo una prueba de laboratorio, ¿cuántas resultaron positivas? De cada 100, ¿cuántas?
Y aquí tenemos que llegamos a un punto máximo en la semana 26 y 27 del año, que son las 2 primeras semanas de julio, y llegamos a un poco más del 50%. La mitad de las personas que tenían los síntomas, si se les estudiaba por laboratorio, tenían el virus SARS-CoV-2. Y posteriormente empezó a bajar, y cuando tuvimos a partir de la primera semana de octubre, la semana 40, un aumento en el número de casos, también aumentó la positividad. Aquí está, para la semana 40, cuántas personas de cada 100 tuvieron positividad a este virus. ¿Por qué es importante este indicador? Porque en la medida en que exista una participación más amplia del virus SARS-CoV-2 que causa COVID en el conjunto de personas que tienen enfermedades respiratorias infecciosas, habla de una mayor actividad epidémica. Y recuerden también, que esto ha sido a veces motivo de especulación en las redes sociales, que la cifra no se puede comparar entre países. He visto gente que opina que qué barbaridad, México tiene 39 y hay países que tienen 2%. No se puede comparar. ¿Por qué razón? Porque los métodos de realización de pruebas, las reglas que operan para a quienes se les hacen pruebas son muy distintas entre países. En México hacemos pruebas a personas que tienen síntomas. En otros países hacen indiscriminadamente pruebas a ver quién resulta positivo, tenga o no tenga síntomas. Y hemos comentado también extensamente las razones de ello y las diferencias de esta política entre países. La siguiente, por favor. En esta otra gráfica, que es la siguiente, es la misma idea, es una curva epidémica, solo que ahora en vez de columnas lo tenemos en estas líneas, son las mismas semanas de la 1 a la 44 y aquí se interpreta el número de casos, pero ahora son los casos que se estima existen. Y cuando hablamos de los que se estima que existen, es no solamente los que ya fueron demostrados por laboratorio, sino aquellos que tienen los síntomas y conviene considerarlos como casos de COVID hasta que demuestren lo contrario. Y se considera cuántos pudieran haber sido positivos precisamente por ese porcentaje de positividad. Noten que son más casos los estimados, ahí dice estimados, que los casos confirmados. Lo que nos lleva a pensar que hemos tenido 1.156.697 personas hasta la semana 44 que habían tenido COVID y 4% de ellas, que son 50.552 casos, tenían enfermedad activa. Aquí aprovecho para decir algo que he dicho también muchas veces, quizá no va a haber un cambio de conducta en la información pública al respecto, no me refiero a la nuestra, sino a la que ustedes registran en sus medios de comunicación, que es, si seguimos contando casos, siempre va a haber más casos, siempre va a ser más casos. Pero el significado, yo pregunto, a quien lee la prensa, quien escucha el radio, quien escucha la tele, quien escribe las notas, ¿qué quiere comunicar? ¿Qué quiere decir que se sumen los casos y se sumen los casos y se sumen los casos? La persona que estuvo enferma en la tercera semana de febrero y afortunadamente, como ocurre en 80% de los casos de enfermedad, ya se recuperó, ¿sigue siendo relevante en términos de la epidemia hoy? No, porque ya no es una persona enferma, afortunadamente. Quien desafortunadamente perdió la vida, tampoco es ya una persona enferma, aunque muy lamentablemente la razón es que falleció. Pero hemos explicado esto y sin embargo parece que la afición sigue siendo sumar casos y sumar casos y sumar casos. No tiene mucha importancia, excepto porque persistentemente confunde a la audiencia en un sentido. Se piensa que sigue avanzando la epidemia y se pierde la noción de que la epidemia es cambiante, de que hay momentos en donde la epidemia va aumentando y esto significa una condición de mayor riesgo. Hay momentos en que la epidemia va disminuyendo y eso es una buena noticia porque disminuye el riesgo. Y al disminuir el riesgo es posible reducir el confinamiento y recuperar ciertas actividades sociales y facilitar la protección de la economía, sobre todo de la economía popular. Entonces, en esto que aparece todos los días en casi todos los medios de comunicación, que es una suma de casos, siempre va a haber más casos. A veces algunos medios en sus titulares
dicen cifras récords. Se alcanzó un máximo. Por supuesto, cualquier fenómeno que acumulemos, siempre va a haber un récord. Pero el significado respecto a lo que es relevante para usted se está quedando oculto detrás. Por eso es importante que de cuando en cuando le recordemos al pueblo, que es para quien es esta conferencia de prensa, cómo se interpreta científicamente la información epidemiológica. Y aquí tenemos una noticia relevante. Dijimos desde las primeras semanas de octubre, últimas semanas de septiembre, empezó a aumentar la intensidad epidémica y quizá algunos todavía recuerdan que esto lo veníamos diciendo desde marzo, cuando dijimos preparémonos para una epidemia larga, muchos meses, y dijimos llegaremos al mes de octubre, y también dijimos, y cuando lleguemos a octubre, independientemente de qué estado guarde la epidemia, vamos a tener mayor actividad. La predicción se cumplió y tuvimos mayor actividad y hemos estado enfrentando estos fenómenos genéricamente llamados rebrotes o repuntes o cambios de tendencia o exacerbaciones. Lo relevante para usted es que significa que en el sitio donde usted vive, si existe este repunte, existe este rebrote, usted tiene que tener mayor conciencia de que está en mayor riesgo. Si en cambio usted vive en una zona, por ejemplo el estado de Campeche, en donde se está disminuyendo la intensidad epidémica y no hay rebrote, como afortunadamente ocurre en 20 de las 32 entidades federativas, entonces se va a poder reactivar la economía reduciendo el confinamiento. Y por último, lo que es relevante para esta semana 44, estamos viviendo la 46, reportamos la 44, es que se redujo nuevamente la epidemia. Pero esto es un cambio semanal y no debe interpretarse como un cambio permanente. Puede ser que en la semana 45, que empezaremos a informar a partir del próximo domingo, 14 de noviembre, cambie la tendencia. Hay que estar vigilando esto también diariamente y por eso informamos diariamente. La siguiente, por favor. Y aquí está la parte triste, la más triste de la epidemia, que es las defunciones, la mortalidad. La interpretación del gráfico es la misma, empezó en la semana 1 del año, 1 de enero, termina esta gráfica en la semana 44, aunque no traiga la etiqueta ahí, y aquí es igual los números, pero son defunciones. Y lo que podemos ver es los puntos máximos durante el verano, específicamente junio y julio, llegamos a tener un poco más de 5.300 defunciones por semana, con un promedio diario de 800, 900, llegamos a tener 1.200 en algunos días, los más intensos del verano. Y ahorita estamos teniendo un promedio de 400, 500 en algunos días, particularmente los jueves y viernes se registran hasta más de 600. Y lo que podemos ver en la perspectiva es que desde la semana 27-28, aquí está, llegamos a ese punto máximo, y en la segunda quincena de julio y la primera día de agosto también empezamos a ver una reducción en el número diario y por lo tanto semanal de defunciones, todas, absolutamente todas, muy lamentables. Llegamos a un punto hasta la semana 41, que es la segunda semana de octubre, y esta reducción se interrumpió y empezó un crecimiento. Y lo hemos tenido por 3 semanas, la 42, la 43 y la 44, y en este momento cerramos casi, mañana se cierra la semana 44, con un incremento de más 3. Podría ser que mañana sea más 4. Y si comparamos este punto con este punto, es decir, las dos fechas en donde tuvimos la máxima actividad epidémica, a mitad de junio y el final de septiembre, tuvimos una reducción de 45%, poco menos de la mitad. Llegamos a tener 5.322 defunciones por semana y cerramos en la semana 44 ahora con 2.902 en este punto. Todas las defunciones son lamentables y aquí aprovecho para recordar algo que es importante para usted.
COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad que puede causar la muerte, no hay duda. Es una enfermedad que puede ser grave y puede llevarle al hospital por varias semanas. Afortunadamente, la enorme mayoría de personas afectadas por el virus SARS-CoV-2 se recuperan espontáneamente y tienen una enfermedad que se maneja en casa porque simplemente hay que esperar 10 a 14 días. Pero las personas que tienen, y usted podría ser una de ellas, que tienen 60 o más años de edad, o bien, independientemente de su edad, tienen obesidad, sobrepeso, hipertensión, la presión arterial alta, diabetes mellitus, o tienen enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, o viven con VIH, o padecen algún tipo de cáncer, o algún medicamento les causa inmunosupresión. Si usted está en una situación como esa y presenta fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, es muy, pero muy recomendable que usted piense que tiene COVID-19. Que usted no se espere a que le hagan una prueba para ver si tiene COVID-19. Que usted no esté en búsqueda de una prueba de laboratorio. Que lo que usted esté en búsqueda es de atención médica. Edad de mayor de 60 años, 60 y más, enfermedades crónicas, los síntomas de COVID, busque atención médica. Y las unidades de atención del sistema público de salud le pueden brindar esta atención, independientemente de que también hay privadas, pero es importante que lo haga muy pronto. ¿Cuánto es muy pronto? No se espere 2 días. Al día siguiente de que tenga estos síntomas, vaya. Si estos síntomas le aquejan a las 2 de la madrugada, quizá no es indispensable que vaya en ese momento, pero en cuanto amanezca, vaya, aunque ya no tenga fiebre, aunque se sienta mejor, porque le van a evaluar a ver si tiene o no la forma grave de COVID, las complicaciones de COVID. Y si las tiene, se va a poder hacer intervenciones médicas para salvarle la vida. Pero si las tiene y no se hace algo, porque usted no fue a evaluarse, entonces corre riesgo de que se complique y también de que ya no se pueda hacer algo. Muy, muy importante. Y acá aclaro un punto, que cada vez que decimos esto como un mensaje de promoción de la salud, algunos medios aficionados a distorsionar la información, la nota que sacan es: culpan a las personas de la mortalidad. Hace tiempo que ya no nos referíamos a la conducta de los profesionales de la comunicación, a los medios de comunicación, pero hoy lo vuelvo a hacer. Por favor, reflexionen un poco sobre sus actos y lo que significa que cuando se le da un llamado a la población para que haga conciencia de este riesgo y entonces pueda ayudarse y ayudarnos a todos y todas y al gobierno y a los gobiernos locales a protegerles, es lamentable que por un efecto, casi diría, publicitario en los medios, se distorsiona el mensaje a culpan a la gente de no acudir a los hospitales. Nadie ha culpado a la gente. Tenemos un pueblo muy diverso, con distintos grados de información y de conocimiento de la realidad nacional, y lo que debemos hacer es ayudar solidariamente, generosamente, a que todas y todos tengamos este mensaje, se difunda este mensaje. Ayudemos al vecino, ayudemos al otro, lo conozcamos o no lo conozcamos. Vuelvo a hacer un exhorto, hoy que es viernes 13 de noviembre de 2020, a todas aquellas personas que participan en la actividad de comunicación, reporteros y reporteras, editores y editoras, dueños y dueñas de los medios de comunicación, a que ayuden durante esta crisis de salud a los otros, a sus congéneres. Podrían ser ustedes. Ayudémonos, por favor. Han perdido la vida desafortunadamente 97.624 personas y cada una de ellas deja un vacío. Y lamentamos que cada una de ellas haya perdido la vida. Tratémoslas con respeto, tratémoslas como personas que fueron y que quedan en la memoria. No las tratemos como números nada más. Nosotros compilamos números para informar sobre lo que está ocurriendo en la población mexicana. Y es útil saber
que esto existe y decirlo transparentemente. Si esto se simplifica, se trivializa a un número que aparezca en las primeras planas como cifra récord, con el propósito de quizá llamar la atención, quizá ganar más de la venta de los periódicos o de lo que le pueden cobrar a los que se anuncian en su medio, si ese es el propósito, pues síganlo haciendo. Pero ojalá tengan un poquito más de respeto por las personas que han fallecido. La siguiente, por favor. Terminamos con el informe de ocupación hospitalaria y recordamos también nuevamente la importancia de tener camas de hospital disponibles. Ya hemos dicho que son camas de hospital, eso incluye el personal de salud, el equipo, los ventiladores mecánicos, los medicamentos, los insumos, las bombas que perfunden las soluciones parenterales, etcétera. Por entidad federativa, cada una de las columnas representa una entidad federativa, las siglas están identificadas abajo de la gráfica. Estos son porcentajes, quiere decir el número total de camas de, por ejemplo, el estado de Durango se representa por la altura de esta columna y aquí simplemente representamos que 8 de cada 10 camas están ocupadas en el estado de Durango. En promedio, puede haber un hospital en particular que esté completamente lleno y puede haber un hospital en el propio estado de Durango que esté quizá no completamente vacío, pero menos lleno. Hoy Durango es la entidad que tiene la mayor ocupación hospitalaria. Noticia preocupante para el estado de Durango, sí, porque está en un crecimiento epidémico acelerado, como lo presentamos el martes y lo presentamos periódicamente. Comparativamente, noticia positiva para Chihuahua, ya no es el estado que tiene la mayor ocupación hospitalaria, ha logrado reconvertir no solamente los servicios estatales de salud de Chihuahua, sino las instituciones federales en Chihuahua. La principal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es la principal institución que en el territorio chihuahuense ofrece servicios de salud. Y gracias a los esfuerzos del Seguro Social se hizo una amplia reconversión hospitalaria. Coahuila, la que le sigue, Zacatecas, Nuevo León, se puede ver este conglomerado de estados en el norte que consistentemente aumentan sus casos, ocupan sus hospitales y también tienen mayor número de defunciones diarias. Le siguen Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, etcétera, y ahí se ven las ocupaciones. En promedio nacional, 35%. ¿Cuántas camas? 28.890. Había la sexta parte cuando empezamos en abril el proceso de reconversión. Fueron reconvertidas para la atención de personas con infección respiratoria aguda grave. Y la última de este ciclo nacional, la ocupación de camas con ventilador o camas para personas críticamente enfermas, análogas de la terapia intensiva, 28% están ocupadas, subió, habíamos tenido al inicio de la semana 25%, una cuarta parte, hoy tenemos 28%. Aguascalientes es el estado con la mayor ocupación de camas con ventilador, con un 64%, y le sigue la Ciudad de México. Como presentó públicamente la jefa de gobierno esta mañana, están a la alza las hospitalizaciones en la Ciudad de México. Todavía hay una buena capacidad de alojamiento de personas enfermas, 47%, pero las acciones ya se tomaron para irlo controlando. Cierro aquí la parte nacional.